en la orilla del lago de Galilea, en Cafarnaúm, porque hoy el Evangelio nos trae precisamente aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días del Evangelio? Bueno, pues la semana pasada, el domingo, escuchamos que Jesús estaba con los discípulos en Cesarea de Filipo. Eso es pegado a lo que hoy es Siria. Y después de eso, no escuchamos en el Evangelio, pero fue la transfiguración del Señor. Jesús allí en Cesarea de Filipo había hecho el primer anuncio de la pasión. Pedro se rebeló contra eso, Jesús lo regañó. Después de eso, Jesús les dio un retiro de unos días ahí en el Tabor, la transfiguración, bajaron del Tabor con esa experiencia maravillosa y Jesús curó a un muchachito que estaba poseído. Eso ocurrió, pero no lo escuchamos en el Evangelio, porque eso se lee en otros momentos del año. La fiesta de la transfiguración fue el 6 de agosto y ya vienen a Galilea, pero es el último momento de preparación. Jesús ha estado formando a sus apóstoles aquí en Galilea, alrededor de este lago, principalmente aquí en Cafarnaúm. Ha tenido unos años ya de experiencia con ellos, transmitiéndoles su evangelio, enseñándoles y profundizando su relación cercana con ellos. Entonces, Jesús ya está en el último momento antes de ir a Jerusalén con ellos para el momento definitivo, para ir ahí a morir y resucitar. Entonces pasan un momento por Cafarnaúm antes ya de irse a ese gran viaje, último viaje a Jerusalén. Y están viniendo, atravesando Cafarnaúm, están atravesando Galilea, nos dice el Evangelio, y Jesús les hace el segundo anuncio de la pasión, les vuelve a anunciar lo que va a ocurrir en Jerusalén. Quiere prepararlos porque sabe que va a ser un momento muy duro, que no van a entender, que se van a confundir, entonces los quiere preparar. Pero también podemos decir que este anuncio de la pasión que se da en este momento es como lo que ocurre en una relación de pareja. En un noviazgo, dos personas se van conociendo y van profundizando su amor, se van acercando, pero luego tienen que alinear expectativas, es decir, hablar de sus planes de vida y ver exactamente qué espera cada uno de ellos de lo que viene en el futuro, cuál es el proyecto de vida que tienen. Y esto puede llevar a un momento de crisis de la pareja, porque pues hay ciertas cosas en las cuales pues no se está de acuerdo y cuando son cosas profundas, eso causa un problema en la relación fuerte. Las crisis no necesariamente son malas, muchas veces son muy buenas y necesarias cuando terminan bien. Y en este caso, pues había habido ya una cierta crisis allá en Cesarea de Filipo en el primer anuncio de la pasión. Y aquí Jesús quiere repetir el tema. Recuerden, ustedes están esperando un Mesías victorioso, ustedes están esperando que yo vaya a reinar y que ustedes van a ser mis ministros y que vamos a tener poder y que vamos a vencer y que nos van a aplaudir. Pero ¿saben qué? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y va a morir. Entonces aquí dice, lo van a matar y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que significaba eso de resucitará. Era un concepto completamente inexistente en sus cabezas y en su concepción cultural y religiosa. Entonces ellos no entienden nada. Y hay un momento de crisis. Pero Jesús sabe que es necesario esto y quiere ajustar esas expectativas. Jesús se nos presenta en el Evangelio como el esposo, este que viene a casarse, ¿no? Tiene un amor profundo por su amada, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a ser la iglesia que él está fundando, el nuevo Israel, y él quiere en este tiempo de noviazgo que se da aquí, este es el lugar del noviazgo, Galilea, quiere que se entiendan mejor las expectativas. Y eso mismo hace con cada uno de nosotros. Tenemos nuestra relación, nuestro proceso de noviazgo con Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos que su evangelio no es coser y cantar, que su evangelio no es simplemente que nosotros rezamos, nos portamos bien y Él nos resuelve la vida y todo se soluciona. Entonces Él insiste en esto y hace este anuncio de la pasión. Luego
se nos dice algo interesante. Dice, ellos no entendieron aquello y les daba miedo preguntar. Ellos no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo, pero les daba miedo preguntar. Quedaron mudos. Ya no querían hablar, seguramente porque después de ver cómo le fue a Pedro en Cesarea de Filipo, cómo Jesús lo regañó y le dijo Satanás, pues tal vez obviamente dijeron, no, esto mejor no hablamos, no abrimos la boca, ¿no? E hicieron como si hubieran entendido, pero Jesús sabía que ellos por dentro estaban con un signo de interrogación gigante. ¿Qué es esto que está diciendo Jesús? En la versión de San Juan, de manera parecida, aquí en Cafarnaúm, después del discurso del pan de vida, lo mismo, Jesús dice, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Como diciendo, no entendimos nada, pero ¿a quién vamos a ir? O sea, seguimos contigo, aunque no entendemos. Esto pasó aquí, no dijeron nada, estaban con miedo, con dudas. Jesús quiere que nosotros manifestemos nuestras preguntas, que no nos callemos, que si hay cosas que no comprendemos, las saquemos a flote, que nosotros vayamos a la oración y la afrontemos, que no nos dé pena. Somos seres minúsculos que muchas veces no entendemos los planes de Dios, digámoselo con confianza. Y luego continúa, decía que estaban atravesando Galilea. Y lo siguiente que dice el Evangelio es, llegaron a Cafarnaúm, donde estamos ahora. Y una vez en casa, entonces les empezó a enseñar, les hizo una pregunta. En un momento, vamos aquí para que vean la casa, que la hemos visto ya en otros momentos, en otras ocasiones, pero quisiera que aprovechemos ya que estamos aquí, al lado de la casa de Pedro, que era donde Jesús vivía, y está precisamente aquí. Esta que ven aquí adelante es la iglesia, hemos estado ahí adentro, desde esta iglesia se ve la casa por debajo y también abajo están las ruinas de lo que fue la primera iglesia, porque fue la primera iglesia del mundo en cierto sentido, porque Jesús vivió allí y ahí recibía a la gente y ahí les predicaba. Pero también ahí hubo una iglesia bizantina, después los cristianos hicieron ahí una iglesia octogonal y son las ruinas que se ven ahí abajo. Bueno, pues en esa casa Jesús vivía en Cafarnaúm con Pedro y Andrés, y ahí se reunía con sus apóstoles. Y hoy se nos dice que Jesús llegó a esa misma casa, se sentó con sus apóstoles. Vamos a ver lo que se nos cuenta aquí. Dice lo siguiente. Jesús llegaron ellos a Cafarnaúm y una vez en esta casa, les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Pregunta compleja. Vean, Jesús es un pedagogo, Jesús es un maestro, Jesús les va a enseñar y comienza con una pregunta. Jesús sabe de qué estaban discutiendo por el camino, ¿no? Jesús les había estado enseñando sobre la cruz, enseñando sobre el sufrimiento, que Él iba a dar su vida, y ellos no habían querido preguntar nada. Pero luego entre ellos, aunque a Jesús no le decía nada, entre ellos sí que habían hablado. A ellos no les daba pena, entre ellos, lejos, separados de Jesús, ellos sí hablaban con confianza. ¿Y de qué habían estado hablando? Dice, ellos no contestaron, aquí tampoco, se quedaron callados de nuevo. Este evangelio hoy, los apóstoles mudos, podríamos llamarlo. No contestaron, porque por el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Claro, les daba vergüenza. Después de que Jesús había hablado que Él iba a ir a sufrir, ellos en cambio estaban hablando de quién iba a tener más honor. Es decir, todavía no les había entrado nada del mensaje de Jesús. Todavía estaban en ceros y ya estaban a punto de irse después de años de formación con Jesús. Estaban a punto de irse a Jerusalén y no habían entendido absolutamente nada. Estaban ellos peleándose para ver quién era el más importante. Pues esa misma discusión que queda aquí en el Evangelio sigue hoy en la iglesia, sigue en la historia de la iglesia. Los seres humanos nos peleamos quién es el más importante. Las iglesias cristianas se pelean por quién tiene el primado. Los ortodoxos no aceptan el primado del Papa. Los obispos en Oriente pues están discutiendo cuál es la sede más grande, más importante, el patriarcado más importante. Pero luego, aunque los católicos
Sabemos que el Papa es el sucesor de Pedro, sin embargo, luego también hay discusiones sobre que cuando que me van a dar un puesto, me van a hacer cardenal, me van a hacer arzobispo. Pero no solamente los clérigos, también los laicos muchas veces se pelean por qué puesto voy a tener en la parroquia, en el movimiento si yo voy a ser el director, el dirigente, el líder del retiro, esto, lo otro. Al final seguimos siendo exactamente como los apóstoles. Nos da consuelo de que ellos llegaron a ser santos, ¿no? Pero pasaron por esta etapa de inmadurez, de egoísmo. Y Jesús les pregunta, ¿no?, de qué habían estado hablando. Ellos no respondieron, pero Jesús sabía. Y entonces ya da por supuesto, no les hace pasar la vergüenza a Jesús, no les obliga a responder y simplemente les hace saber, yo ya sé de qué estaban hablando. Entonces les dice primero una enseñanza: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser el primero. ¿Quién es el más importante? Para Dios el más importante no es el que tiene más dinero, no es el que tiene más poder, no es el que tiene más liderazgo, no es el que tiene más rango, no es el que tiene más renombre. Para Dios la grandeza real está en quien es capaz de humildad, en el que es capaz de servir, en el que se pone al servicio de los demás, el que lava los pies de sus hermanos, el que se preocupa por los otros. Ese es grande. La pregunta es, ¿nuestros ojos ven esa grandeza realmente? ¿Admiramos al servicial, al humilde? ¿O nosotros todavía admiramos al que tiene poder, al que se impone sobre los otros, al que pone a los demás a servirle, al que tiene más dinero, al que tiene más rango, al que es más aplaudido, al que es más aclamado en las redes sociales o en lo que sea? ¿Nuestros ojos son como los de Cristo o son como los del mundo, que ve el glamour del mundo y aplaude eso? La gloria del mundo se acaba, se muere. La gloria de Dios está en el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, primero Jesús habla de que a los ojos de Dios el servicio es lo que te da el rango. Más sirves, más rango tienes a los ojos de Dios y en el reino de los cielos. Y luego les da otra enseñanza y les dice, acercando a un niño de aquí de Cafarnaúm, lo puso en medio de ellos, lo abrazó Jesús. Y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Se identifica con el niño. ¿Y por qué un niño? Sí, por la sencillez, pero sobre todo porque en la antigüedad el niño era alguien que no tenía ninguna importancia social. Sí, se les amaba a los niños, pero no tienen, un niño no me puede dar nada que me convenga, no me puede beneficiar en algo. Un niño requiere ayuda, requiere atención, tiene necesidades, pero no me da nada. Entonces, quien no busca su propia conveniencia, sino que sirve incluso a los que no te pueden dar nada, a los más pobres, a los más necesitados, a los que no tienen nada para pagarte, y los acoges, entonces esos son los que realmente son grandes a los ojos de Dios. Si nosotros ponemos nuestra prioridad en aquellos que menos tienen y que menos pueden, entonces Dios verá nuestra grandeza. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les enseñaba con tono grave y fuerte, se haya crucificado y llevado a la muerte. Pero ellos no entendían ninguna de estas cosas, temían preguntarle palabras misteriosas. Quien quiera ser primero, sea el último de todos. Sirviendo humildemente, la vida se hace oro. Quien recibe a un pequeño por ver en él mi rostro, es a mí a quien recibe y aquel que está en el trono. Que está
estabais discutiendo, ahora por la mañana, les preguntó el Señor, mientras ellos callaban. Los dejó avergonzados, porque se disputaban quién es más importante, quién es el que más manda. Quien quiera ser primero, sea el último de todos. Sirviendo humildemente, la vida se hace oro. Quien recibe a un pequeño por ver en él mi rostro, es a mí a quien recibe y aquel que está en el trono. Quien quiera ser primero, sea el último de todos. Sirviendo humildemente, la vida se hace oro. Quien recibe a un pequeño por ver en él mi rostro, es a mí a quien recibe y aquel que está en el trono. Así también nosotros, discípulos de Cristo, su cruz no la entendemos y creemos seguirlo. Buscamos ser primeros y ser muy relevantes, pero es el que más sirve, el que es realmente grande. Quien quiera ser primero, sea el último de todos. Sirviendo humildemente, la vida se hace oro. Quien recibe a un pequeño por ver en él mi rostro, es a mí a quien recibe y aquel que está en el trono. Porque solo el que sirve lo ha entendido todo.